Hola chicos, muy buenas noches. Espero que estén muy bien. El video del día de hoy es muy diferente a como los habíamos llevado a cabo, ya que ahora se van a hacer tipo video tutoriales en los que, pues obviamente yo les voy a explicar los temas y me van a poder escuchar y posiblemente poquito así de ver. Antes de que iniciemos el tema, quiero decirles que, o desearles que tengan muchísima salud y bendiciones, que estén muy bien, que estén en casa, que se estén cuidando y cuidando a los demás, para que regresemos lo más pronto posible a nuestras actividades habituales. Ahora sí, iniciemos con el contenido del día de hoy. Como ustedes ya se dieron cuenta, antes de las 2 semanas de descanso escolar, nosotros terminamos de ver un tema fundamental y fue la herencia hispana en nuestra cultura actual, tanto su herencia gastronómica y cultural también como su herencia lingüística. Pero más allá de los sincretismos culturales que nos hacen ser una de las sociedades más ricas en el mundo, también hubo cierto sincretismo social que motivó claras diferencias y desigualdades en nuestro país, tanto en su pasado como en la actualidad. De ahí viene el título. Hablemos de los antecedentes de la desigualdad en nuestro país. Lo más importante y que quiero que quede muy claro es que la desigualdad existe, existirá y ha existido durante muchísimo tiempo. En los seres humanos tenemos la tendencia a jerarquizar nuestras sociedades. Ejemplo, en la historia prehispánica ustedes y yo vimos en nuestras clases que existían los pilis y los macehualtins, es decir, los nobles y los plebeyos. Vamos con otro ejemplo. Durante la antigua Roma existían los patricios y pues también existían los plebeyos, que básicamente eran patricios nobles, plebeyos pues de la clase baja. En la Edad Media existieron los oradores, velatores y laboratores, en español que me pueda dar a entender, los que estaban orando, que era la sociedad en la cúspide, los que se dedicaban a guerrear, los guerreros, los caballeros, los nobles, en la parte media alta, y por último los laboratores, es decir, las personas con más escasos recursos, por ejemplo, los campesinos, los artesanos, los obreros manuales, porque en ese entonces no eran obreros de maquiladoras ni nada de eso. Ahora, ya entendiendo que la desigualdad es parte funcional de la sociedad, eso no quiere decir que la desigualdad sea igual en cada sociedad. Ejemplo, existe la pobreza, por ejemplo, en Suecia, en Estados Unidos y en México. Claro, existen los pobres en esos países, pero no con la calidad de vida que se tiene, por ejemplo, en nuestro país. Ahora, los antecedentes. Recordemos que en 1521, cuando se culmina la conquista de México, Tenochtitlán inicia un sincretismo cultural en Nueva España. Retroalimentemos. Recuerden, Nueva España fue el nombre que le dio Hernán Cortés al ver el parecido que tenía con España este nuevo territorio al que llegaron. 2. De 1519 a 1521 se llevó a cabo el proceso de conquista, en el que la mayoría de los pueblos indígenas se alió con Cortés para vencer a la cultura hegemónica dominante de ese entonces, los mexicas. Siguiente punto. Cuando termina la conquista, empieza esta interacción social, cultural, gastronómica, económica y política en el nuevo territorio. Llegan no solo ya conquistadores y exploradores, sino que también empiezan a llegar los colonos españoles. Colonos que se dedicaban a diferentes oficios, artesanos, herreros, ganaderos, tocineros, zapateros, llegaron frailes, llegaron monjas. Todos ellos van a ayudar a que en Nueva España se geste una nueva cultura. Esa nueva cultura ustedes ya se lo saben de memoria y lo sabemos, es el mestizaje. El mestizaje es la interacción entre dos culturas originarias para gestar una nueva. Esto va a provocar indirectamente o directamente la desigualdad en nuestro país. Así es, mis niños. Inicia el sistema de castas. El sistema de castas fue una jerarquización social basada en la diferencia étnica, es decir, dependiendo tu origen étnico,
era la labor y el lugar que ocupabas dentro de la economía y la sociedad. En la imagen de fondo de la presentación, ustedes tienen algunos ejemplos, pues obviamente, de ese sistema de castas. Por ejemplo, estaba el salta atrás, la mulata, la india, el chino, el morisco, la española, el mulato y la española. Básicamente, a través de los progenitores, ellos determinaban a el hijo. Y con el hijo, pues obviamente lo que llegaría a ser en un futuro. Castas hubo muchísimas, pero las principales fueron tres. Español, obviamente. Mestizo e indígena. No hay que olvidar que dentro de los españoles había otra casta, los criollos, exactamente, los que nacieron aquí. Ahora, de acuerdo a su orden social, es la labor que desempeñaban. Ejemplo, el peninsular ocupaba los altos cargos del gobierno, el criollo los cargos altos medios, el mestizo los cargos medios bajos y el indígena pues los cargos más bajos, ¿no? Entonces, esto, al igual que muchas tradiciones y costumbres de nuestro país, las repetimos y las repetimos y las repetimos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ser una sociedad repetitiva. Después, durante Nueva España ese sistema va a jugar muchísimo a favor de los criollos y en contra de los indígenas. Los indígenas fueron la sociedad más desposeída, exceptuando algunos casos especiales, por ejemplo como Tlaxcala, en donde se respeta su colaboración durante la conquista en apoyo a Hernán Cortés y a vencer al Imperio Mexica. De ahí en fuera, la mayoría de estos personajes van a abusar de su poder. Estos personajes van a ser peninsulares y criollos. ¿De dónde sacamos esta información? Del libro de Alexander de Humboldt. Él fue un geógrafo que viaja a Nueva España y analiza básicamente el terreno, la sociedad, la economía, la política de este territorio. Y dice más o menos algo así. El territorio es bastante bello, impresionante cuando hablamos de la naturaleza, pero la desigualdad que viven aquellos nativos es básicamente atroz. Es decir, vivían con lo básico. Pensaríamos que cuando llega la independencia todo esto mejora, mis niños, pero no es así. El sistema de casta se queda bastante arraigado entre los criollos, que van a ser los nuevos sucesores, ¿sí?, en el gobierno y el poder de nuestro país. Y los indígenas van a seguir básicamente teniendo un lugar muy abajo dentro de la organización social. Durante todo el siglo XIX esta va a ser una constante. Llegado el siglo XX, con la revolución, los indígenas se levantan en armas, apoyando a Emilianos perdón, la tos. Apoyando a Emiliano Zapata en el plan de Ayala en 1914 y en 1911. Desafortunadamente los indígenas van a ser utilizados en la revolución como un argumento y un discurso político. Sí, se firma el artículo 27 de la Constitución en el que pues se defiende hasta cierto punto el uso, la venta y la renta de las tierras, pero los indígenas van a seguir quedando rezagados. Hablemos de la situación actual. La situación actual nos dice que 7 de cada 10 indígenas viven en pobreza. En la actualidad existen 10 millones, casi 10 millones de indígenas en nuestro país y nosotros somos 128 millones de habitantes. Es decir, son una minoría étnica. Por consiguiente, por alguna extraña razón, los gobiernos, junto con los programas asistenciales, los han tomado como el último foco de progreso social en nuestro país. 2. Desafortunadamente, Guerrero, Oaxaca y Chiapas aglomeran la mayor diversidad lingüística de todo nuestro país. Pero ¿qué creen? También aglomeran el mayor número de pobreza. Aún peor está la situación cuando hablamos que en el país existen 74.6 millones de pobres en el país y somos 128. Eso quiere decir que más de la mitad está viviendo en condiciones precarias. La desigualdad en nuestro país no es cuestión política, no es cuestión económica, es cuestión cultural, es cuestión histórica. Como lo hemos demostrado en esta pequeña clase virtual,
a través de la historia nosotros podemos identificar la desigualdad de nuestro país. Bueno, mis niños, espero les haya gustado este video. Recuerden que va a haber un video por cada sesión de clase, es decir, 4 videos a la semana. Ahora, para que exista un aprendizaje continuo y nosotros tengamos una evidencia de que lo que están viendo en el video también es recibido y aprendido por parte de ustedes, les voy a hacer 4 preguntas. Esas 4 preguntas las van a contestar en los comentarios, ¿sale? En los comentarios de la plataforma, no en los comentarios de YouTube, por favor, ¿sale? Ok, la primera pregunta es, ¿cuál es el origen histórico de la desigualdad en México? La segunda pregunta, ¿cuáles eran las castas principales en Nueva España? La tercera pregunta, ¿cuál es la situación actual de los indígenas y de los pobres en nuestro país? Y la última pregunta, esa la van a investigar. ¿Qué programas actuales defienden y promueven el desarrollo de la igualdad en México? Mis niños, pues es todo por el día de hoy. Espero que estén muy bien. Cuídense, quédense en casa, no se preocupen, no es coronavirus, simple y sencillamente tengo ataque de tos. Y los quiero mucho, los extraño mucho.